Buenos días, vamos a presentar el proyecto de medidor y controlador de corriente y voltaje a través de un LM317. Estamos conformados por Iván Quintero, Joan Ramos y Nicolás Niño. Bueno, vamos a explicar el funcionamiento general de nuestro proyecto. Entonces, aquí tenemos la consola del proyecto. Tenemos dos modos en los que funciona modo automático y modo manual. Vamos a explicar primero el modo automático. Para ello se ingresa en la consola y se va a meter el valor deseado del voltaje, por ejemplo 9 voltios. Como se ve en la consola, indica el valor deseado, el valor actual, y como se puede ver en el osciloscopio, igualmente. Vamos a meter otro valor. Vamos a meter el 6.5. Y bueno, cómo funciona. Uno le ingresa el valor y lo que hace es ver una tabla de valores predeterminados que ya teníamos, sacados por el arreglo de resistencias que ahorita vamos a mostrar en nuestro circuito. Entonces acomoda el valor más cercano y lo tira. Vamos a poner, por ejemplo, 12.7, por ejemplo. Y igualmente, bueno, 12.67 es un valor cercano, y como se puede apreciar en el osciloscopio. Bueno, ahora vamos a pasar al modo manual. Entonces, para ello se ingresa la M en la consola. Ya cambiamos automáticamente. Entonces, aquí cómo funciona. Tenemos aquí nuestro circuito. Entonces, funciona a través del potenciómetro. Aquí lo que hace es que ya se desconectarían todas las tierras de los transistores y pasaría automáticamente la del potenciómetro. Y aquí moviéndolo, si observamos el osciloscopio, ahí variaría el voltaje. También si se ve en la consola, ahí se ve cómo disminuye o aumenta. Por ejemplo, ya lo pasamos de 4 voltios, lo vamos a subir un poquito, subió a 12 y a 9. Listo, ahora vamos a explicar el circuito diseñado para este propósito, en donde tenemos 5 transistores puestos de tal forma que la carga la vamos a variar de forma paralela. Entonces, a cada base de cada transistor le conectamos una resistencia de 220 ohmios, eso para regular la corriente y así que no se nos dañe el transistor. Y sobre eso se puso a cada uno de los pines del Arduino, y de tal forma que al activarse un transistor pone en corto a tierra una resistencia, y eso nos da, por lo menos en el primero, 5.1 kilo ohmios, variando así en el regulador la resistencia y dándonos una tensión de salida ajustada. Asimismo se puede variar de 5.1K a 300 ohmios, y teniendo también otras resistencias intermedias con las cuales podemos hacer diversas configuraciones en paralelo y así ir ajustando a ciertos valores de tensión deseados. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de algunos de aspectos generales. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en el modo automático, por ejemplo, si ingresa 12 voltios, puede que no dé exactamente esos mismos 12 voltios, porque esto depende del arreglo de las resistencias, como mostramos anteriormente. Como tenemos poquitas resistencias dentro de lo relativo, tenemos solo 5, entonces tenemos 5 a la n posibles combinaciones. Entonces, por ejemplo, si queremos ingresar un 12, por ejemplo, entonces, como tenemos una tabla ya predefinida de valores, entonces tenemos el rango entre 12.6 y 11.3. Entonces lo que hace el código en sí es agarrar cuál es el que está más cerca, que en este caso pues sería el 11.3. Luego para en sí la parte del código, lo que hace básicamente es, tenemos dos modos que ya anteriormente se nombraron, modo manual y modo automático, que estos se activan dependiendo de una selección. Al principio pues le preguntamos al usuario qué necesita utilizar, si modo automático o modo manual.
Y pues dependiendo de esto hace la rutina. ¿Cuál sería la rutina? Pues básicamente leer lo que hay en el puerto serial, que es básicamente lo que escribimos, y cuando se escuche enter, básicamente le envía al código en sí el valor del valor que creemos en el voltaje de la salida. Y ese voltaje lo mandamos a convertir a binario, por así decirlo, que es la forma más fácil de utilizar las combinaciones en este circuito, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo queremos un 12, entonces sería la tercera combinación, que eso sería pues en binario un 2, entonces estaría activado, sería 0 y un 1, entonces haciendo esa combinación. Igualmente si por ejemplo en vez de ser la tercera combinación, o sea en la posición de la tabla, la tercera combinación, sino por ejemplo la décima posición, entonces se convierte ese 10 en binario. Entonces lo que hacemos es 0, 1 y 1 y 0 y 0. Pues entonces, y agarramos cada bit para manejar cada pulso que se le va a mandar a los transistores para así encenderlos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.